Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Española de Meteorología. En este día especial realmente para toda la comunidad de, digamos, los interesados, los apasionados, aquellos que giramos alrededor del mundo de la meteorología. Hoy es el Día Meteorológico Mundial. Este año la Organización Meteorológica Mundial ha elegido como lema eh, una una idea relacionada con el futuro. El futuro del tiempo atmosférico se sobreentiende, del clima, del agua, entre las generaciones. Y precisamente en el futuro, si hablamos dentro del área del conocimiento y de la investigación, hay una herramienta muy poderosa que todos ya tenemos noticia de ella, que abre muchas incertidumbres. Por una parte es fascinante en cuanto a la posibilidad de aplicaciones, pero por otra también despierta grandes incertidumbres, preocupaciones e incluso miedos. Se trata de la inteligencia artificial. Y nosotros, en este Día Meteorológico Mundial, tenemos la suerte en la Asociación Meteorológica Española de contar con un invitado que es uno de los climatólogos más relevantes de España, y desde luego no solo de España. Se trata de Eduardo Zorita. Voy a glosar brevemente su currículum, que es, por supuesto, muy extenso. Voy a darlos simplemente unos rasgos biográficos. Eduardo Zorita es físico, se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza y se doctoró en Física del Estado Sólido en 1988. Sin embargo, a continuación reorientó su carrera hacia las ciencias de la Tierra, en las que ha estado, desde luego, muy activo todos los años, trabajando en primer lugar en el Instituto Max Planck de Meteorología en Hamburgo, entre los años 89 y 93, a continuación en el Instituto de Oceanografía de la Universidad Pierre y Marie Curie en París, entre el 94 y 95. Después regresó a Alemania y se incorporó al Centro Helmholtz-Zentrum en Geesthacht, donde está en la actualidad. Durante todos estos años ha trabajado principalmente en el análisis y proyección futura del clima regional, la modelización y reconstrucción del clima del Holoceno, la variabilidad del nivel del mar y recientemente la predicción de extremos climáticos empleando técnicas de inteligencia artificial, precisamente. Colabora además mensualmente con la revista Tiempo y Clima de la Asociación Meteorológica Española, por lo cual estamos todos los socios y aficionados muy agradecidos. Realmente, por supuesto, estas breves líneas no hacen justicia a los méritos del ponente que tenemos la satisfacción de tener con nosotros, Eduardo Zorita. Se puede ver además, el que tenga interés más sobre su trayectoria personal, está en la Wikipedia, etcétera, y por supuesto en el Centro Gereones de Helmholtz. Tiene decenas de publicaciones en las revistas más importantes en el mundo de la climatología, la paleoclimatología al principio, como se ha indicado, y posteriormente en otros temas como relacionados con el océano, etcétera, la aplicación de la inteligencia artificial, y está involucrado en varios proyectos muy importantes de investigación. La ponencia que nos va a presentar hoy lleva por título la inteligencia artificial precisamente aplicada a la climatología, a la investigación del clima. Y bueno, antes de darle paso, doy simplemente recuerdo que esta charla, toda ella se va a grabar, posteriormente será colgada de YouTube, y entonces advertimos a los que después de que termine de hablar Eduardo quieran participar en el coloquio, debate, lo que sea, tormenta de ideas, un intercambio que esperamos que cuente con su participación. Invitamos a todos ellos, pero además simplemente recordar eso, entonces que regulen, digamos, cómo quieren aparecer. Si se hace la pregunta simplemente a través del chat, pues entonces yo intentaré darle paso también, los que prefieran que no salga su imagen, etcétera. Y nada, no le quito más tiempo. Adelante, Eduardo, te escuchamos con atención. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias por esta presentación y por todos los piropos. Pero te has olvidado, creo que, del mérito más importante. Y es que el mérito más importante fue que fuimos compañeros de instituto. Hombre, por favor. Sí, yo fui compañero de instituto de José Antonio y... Hombre, pero
Y yo creo que eso es... Más bien mérito mío que tuyo, Dada. No, Pero no, no, bueno, no. muchas gracias por recordarlo, No, así de es, eso así estoy es. muy orgulloso, sí, sí. Las dos en León hace ya Em, muchos años, así es. Bueno, también quería, claro, principalmente, también agradecer la invitación y darme una posibilidad para discutir un poco entre todos sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la climatología. Y para empezar, digamos, calentando motores, voy a ver si puedo compartir ya la... vamos a ver aquí, eso es. Espero que ya podáis ver mi presentación. ¿La podéis Sí, ver? la vemos, pero no está en Muy pantalla bien. completa todavía. Sí, ahora la pondré en pantalla completa. Bueno, pues cómo me inicié yo un poco en la inteligencia artificial. Pues la verdad es que yo empecé, uno de mis primeros trabajos ya en climatología, ya empecé a utilizar las redes neuronales, pero después lo olvidé completamente. De hecho, era el año 92, 93, creo recordar. Y, y luego, pues esos métodos que estaban ya entonces empezando a ponerse muy en boga, pues cayeron en desuso. Y hasta que no ha venido luego Google y Facebook y compañía a ponerlos otra vez en moda y realmente modificarlos y mejorarlos muchísimo, pues hubo unos años en que se perdieron. Digamos, se perdió el interés desde mi punto de vista. Pero hace unos meses, pues todo el mundo ya conoce, digamos, No tengo ni que tenga ni bueno, ni malo, ni regular. todo el mundo, digamos, ha empezado a trabajar con el chat GPT y entonces el interés de la inteligencia artificial realmente se ha disparado. Y para, digamos, calentar motores y despertar vuestro interés, os voy a enseñar dos conversaciones que he tenido con el bot, con el chatbot, para, digamos, ilustrar un poco su inteligencia o su falta de inteligencia y lo que podemos esperar luego en las aplicaciones a climatología. Bueno, yo empecé, digamos, preguntándole o poniéndole un programa de probabilidad. Era un test para ver lo inteligente que era. Y entonces le dije, bueno, yo tengo dos monedas, una que es, digamos, perfecta, que tiene una probabilidad del 50% de cara y cruz, y una que no es, que está, digamos, de construcción, tiene un fallo y entonces la probabilidad de cara pues, es el 0,4, el 40%. Y entonces yo le preguntaba cuál era la probabilidad de obtener caras en las dos monedas cuando se dieran a la vez. Y nada, en un segundo realmente él escribió la solución correcta. Y bueno, ya a mí me quedé un poco sorprendido porque realmente no esperaba que en este problema que es realmente, bueno, desde el punto de vista estadístico sencillo, pero que, bueno, para una máquina puede tener algún problema, sobre todo entender la pregunta ya en sí. Entonces, bueno, me adelanté a ponerle un problema un poco más difícil, una trampa. Y entonces le puse el problema de la mezcla de dos masas de agua a una temperatura de 10 grados y 20 grados centígrados. ¿Cuál sería la temperatura de mezcla final cuando se mezclan esas dos masas de agua? Y bueno, pues él razonó perfectamente, dijo, bueno, pues hay que calcular el promedio, etcétera, etcétera. Y llegó a la respuesta correcta, 15 grados. Y entonces aquí le puse yo la trampa. Dice, bueno, ahora tenemos esos dos cubos de agua, en vez de a 10 y a 20, pues a menos 20 y a 20 grados centígrados. Y él pues aplicó realmente el mismo método, el mismo esquema que antes, calculó el promedio y efectivamente la solución de 0 grados pues no es correcta. Y entonces aquí le tuve que ayudar un poquito. Le dice, bueno, no, hay un factor que has olvidado. Y él ya empezó a tener un poco de curiosidad. Dice, ¿qué factor es el que no he tenido en cuenta? Pues yo le indiqué solamente, bueno, pues que uno de los cubos de agua a 20 grados bajo cero, a 20 grados bajo cero, estará en forma de hielo. Y aquí, efectivamente, sorprendentemente, también él cogió, digamos, esta pista que le di y dijo, efectivamente, si está en forma de hielo, pues parte de ese hielo, cuando se mezclan, pues parte de ese calor
irá a la fusión de hielo al agua, de forma que la temperatura final ya no será el promedio. Es decir, es un poco sorprendente, digamos, ahí ya se puede un poco calcular o estimar cuál sería la edad de este chatbot. Y yo diría, bueno, pues a lo mejor un alumno de bachillerato o de COU, como era antes, antes de ir a la universidad, puede cometer este tipo de errores. Muy bien, ahora, digamos, después de esta introducción vamos a ver cómo se han desarrollado este tipo de métodos de inteligencia artificial y más en la aplicación a la climatología. Y quizá tengo que dar quizá una pequeña observación, y es que es muy difícil preparar una charla en este campo, que es realmente un campo amplísimo, sin saber muy bien cuál es la audiencia que voy a tener. Y bueno, pues yo espero que las transparencias que van a venir ahora a continuación, pues haya un poco de interés para todos, o sea, para la gente que realmente se inicia ahora en la inteligencia artificial y quiere saber un poquito más de cómo estos métodos se van desarrollando, pero también para los que ya están trabajando con ello, pues espero que haya aspectos que puedan serles interesantes y que la charla no sea aburrida para nadie, sino que tenga aspectos interesantes para todos los asistentes. Bueno, para alguien que, digamos, inicia en estos métodos, pues el método principal sería el método de inicio de inteligencia artificial es la red neuronal. Y la red neuronal, bueno, pues es simplemente un sistema de varias capas. Tiene una capa de inicio, una capa de input, que es donde se meten los datos iniciales, y tiene una capa de output, que es donde sale la respuesta. Y entre medias, pues ahí puede haber una capa, digamos, escondida, que es donde está lo que yo llamo la cocina. Y bueno, pues este sistema, que puede programarse en un ordenador, pues simplemente tomaría datos input, los trataría y escupiría un valor de output. Esta estructura pues se puede hacer un poco más complicada, digamos, estas conexiones entre la capa de inicio o la capa de input y la capa intermedia pues son pesadas por unos pesos, por unos parámetros que hay que, digamos, estimar de acuerdo a los datos observados con los que entrenaremos esta red neuronal. Y también un aspecto importante es que cada célula de esta red neuronal tiene lo que se llama una función de activación, que es realmente no lineal, y esta es una parte muy importante de las redes neuronales. Es decir, en principio el sistema funcionaría de la siguiente manera: esta red neuronal tomaría dos datos de entrada, calcularía un promedio pesado de esos dos datos, luego lo pasaría por una función no lineal y escupiría al final un valor final en la red de output. Bueno, ¿cuáles son las características principales? Pues que la complejidad de esta red en principio puede ser muy grande. Aquí hay representado solamente unas pequeñas células, puede crecer hasta cientos y miles de células. La capa de entrada puede afectar miles de predictores. Aquí solamente hay dos, pero bueno, en general pues puede crecer este número hasta varios miles. Con lo cual el número de parámetros libres que tenemos para entrenar este sistema pues es enorme. Entonces el peligro es el del overfitting. Es decir, que simplemente si tenemos pocos datos para entrenar este sistema y tenemos muchos parámetros libres, pues corremos el peligro de overfitting, es decir, que la red sea capaz de reproducir esos datos que tenemos observados, pero realmente no sea capaz luego de extrapolar o de producir una solución razonable cuando utilizamos otro tipo de datos. Es decir, esos parámetros están solamente válidos para los datos que hemos necesitado o hemos utilizado para entrenar el sistema. Bueno, pues este tipo de red neuronal, ya aumentando la estructura y haciéndolo mucho más complejo, ya se puede aplicar para, por ejemplo, predicción y climatología. Y esto ya se utilizó en el año 19 para intentar predecir el estado del Niño.
Evidentemente aquí no tengo que explicar lo que es el niño, supongo que todos los, en la audiencia todo el mundo conoce el fenómeno del niño, las temperaturas, bueno, la variación de las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico, pero es un fenómeno realmente muy importante con impactos globales en la precipitación en casi todos los continentes de la temperatura, y entonces es muy importante poder predecir la variación de las temperaturas en el Pacífico tropical con unos meses de antelación. Y entonces, si utilizamos una red neuronal, pues podemos utilizar como datos de entrada, en la red de entrada, pues por ejemplo, la temperatura de la superficie del mar o la cantidad de calor en las capas superficiales del océano. Las pasamos por varias capas escondidas. En la transparencia anterior había solo una, pero aquí ya veis que hay muchísimas con distintas formulaciones. Y al final, pues en la capa de output, pues producía una predicción del niño, por ejemplo, pues a unos meses, a 2, 3, 4, 5 meses después. Cuando entrenamos esta red neuronal con datos observados e intentamos hacer una predicción real, ¿cómo es de buena en comparación con los modelos climáticos dinámicos que normalmente se utilizan para este tipo de predicciones? Bueno, pues sorprendentemente vemos que la red neuronal es capaz de producir mejores predicciones que una cantidad de modelos que bueno, he representado aquí, por ejemplo, el modelo canadiense, el modelo de NCAR, el modelo del laboratorio de flujos dinámicos de Nueva York. Es realmente sorprendente que sea capaz de producir mejores predicciones a un año, por ejemplo, incluso a 12 meses o 14 meses, aunque a muy pocos meses, bueno, las predicciones siguen siendo mejores, aunque comparables a uno de los modelos. Pero esto aquí ya nos está indicando que, en fin, los modelos o no son tan buenos como realmente querríamos que fueran, o estos métodos de inteligencia artificial pueden realmente ser prometedores. De forma que realmente hay que considerarlos. No se puede, bueno, decir, bueno, son métodos que realmente solamente ajustan observaciones, de los cuales no se puede aprender nada. Ese tipo de críticas que a veces se oye, métodos no son inteligentes, son realmente tontos. Bueno, es posible, hay cierta justificación en pensar que son métodos que no entienden los fenómenos físicos, pero realmente, por lo pronto, en algunas aplicaciones son mejores que los modelos dinámicos. Y también habría que preguntarse qué significa entender los fenómenos físicos también. Esto quizás sería un punto para la discusión después, pero bueno, y aquí dejo caer solamente que el cerebro humano también está compuesto por una red neuronal, a no ser que uno crea que hay, digamos, un espíritu independientemente del cuerpo. Entonces sí, pero si uno realmente se limita al hardware del cerebro humano, el cerebro humano es una red neuronal que probablemente funcionaría igual o de una forma similar a esta red neuronal artificial, solamente que es una estructura muchísimo más compleja, muchísimo más amplia. Pero esto quizá lo podemos dejar para la discusión después. A veces se dice, bueno, una crítica también de estos modelos de inteligencia artificial una crítica de estos métodos de inteligencia artificial pueden ser que es solamente un desarrollo más, quizá un poco más amplio de la modelización estadística clásica. Pero yo creo que hay algo de diferencia. Y yo creo que en esta transparencia siguiente voy a intentar esa diferencia entre los métodos clásicos, o explicar la diferencia entre los métodos clásicos y los métodos modernos de inteligencia artificial. Por ejemplo, en un método clásico, imaginemos que tenemos este conjunto de observaciones de X y de Y, con un error, digamos, en Y, e intentamos hacer un ajuste estadístico asumiendo un modelo estadístico. Es decir, aquí vemos claramente la diferencia entre el predictor X y el predictando Y, e intentamos modelizar la incertidumbre en las observaciones con una distribución estadística del error.
Esta modelización que yo llamo modelización estadística es realmente paralela a la modelización física. Intenta hacer unas ecuaciones paralelas, quizá estocásticas, a las leyes físicas. Sin embargo, en los métodos modelos de inteligencia artificial, esta conexión entre los fenómenos físicos, entre el predictor y el predictando, y las leyes físicas realmente se pierde. Se va perdiendo claramente. Y realmente se adopta una perspectiva diferente. Y esa perspectiva diferente es muy visual, está muy centrada en algoritmos de fotografías y de imágenes. Y, digamos, un método de inteligencia artificial vería esta nube de datos y diría, yo aquí no tengo ni predictor ni predictando, sino lo que tengo realmente es una imagen. Y lo que quiero es interpolar esta imagen o extrapolar esta imagen en áreas que no han sido observadas. Y eso pues lo he intentado ilustrar con, digamos, la formación o la suposición de animales representados en las constelaciones, digamos, que vemos en el cielo. Realmente es un enfoque que a mí me parece bastante paralelo a lo de los métodos artificiales de inteligencia artificial. Y veremos ahora algunas aplicaciones y la diferencia que hay entre las redes neuronales clásicas, que realmente eran muy pegadas a la modelización estadística, y los métodos más modernos que realmente se separan de esa perspectiva. Yo por eso a los métodos de inteligencia artificial casi les llamaría aprendizaje intuitivo, porque se separan de la modelización clásica, de la modelización física y modelización estadística. Muy bien, pues una aplicación de esta nueva perspectiva, que es el primer ejemplo que os voy a mostrar, es la detección del cambio climático antropogénico. Hay muchos métodos, bueno, métodos clásicos de detección de cambio climático, con simulaciones, con modelos climáticos, con CO2, sin CO2, comparando las diferencias y ver si esas diferencias se parecen a las observaciones. Pero la perspectiva de la inteligencia artificial es diferente, sería diferente. Dentro de esta perspectiva, la pregunta que nos haríamos es, tenemos un mapa, por ejemplo, global de temperaturas medias en un año particular, en el año 2005, por ejemplo. Nos preguntamos, ¿podemos adivinar solamente a partir de ese mapa de temperaturas el año de que se trata? ¿Podemos adivinar que ese mapa de temperaturas corresponde al año 2005? Si fuera posible, entonces habríamos detectado el cambio climático desde la perspectiva de los métodos de inteligencia artificial. ¿Y cómo se realiza esta atribución? Pues de la siguiente manera. Con una red neuronal también, en las que el input son los mapas de temperatura, pasan por una serie de capas escondidas en la red neuronal y al final escupen un número, que sería la estimación del año. Si esta red neuronal la entreno con datos simulados, es decir, entro en el input con mapas de temperatura simulados, con simulaciones de cambio climático hasta el año 2100. Y luego lo aplico, una vez que he estimado los parámetros, a observaciones. En principio, si las observaciones contienen la señal de cambio climático, sería posible adivinar el año en el que se han hecho unas observaciones de un mapa de un año particular. Y estos son los resultados. Se ha entrenado una red neuronal solamente con datos de observación, de modelos, desde el año 2000 al año 2100, y luego se aplica a las observaciones de temperatura entre, por ejemplo, el año 1900 y el año 2000. E intentamos predecir el año al que esas observaciones corresponden. Y vemos que realmente la red neuronal sí que puede hacer una predicción bastante razonable. Estos son los puntos negros que muestra esta gráfica, y hay una correlación realmente clara entre el año real y el año predicho por la red neuronal. Eso quiere decir que realmente las observaciones de temperatura ya incluyen la información del cambio climático y que esa información del cambio climático es posible, ha sido capturada por la red neuronal. En cambio, si miramos los datos de temperatura, vemos que no hay señal. Serían otra vez los datos negros.
y vemos que la red neuronal realmente no es capaz de predecir el año en el que se han tomado observaciones de precipitación anual. Digamos, no hay correlación entre el año real y el año estimado. Aquí, digamos, sería la recta de regresión sería 0, mientras que aquí claramente hay una recta de regresión con una pendiente 1. Bueno, esto sería, digamos, la primera aplicación de esta nueva perspectiva. Como veis, en esta detección de cambio climático, el CO2 no juega ningún papel, solamente de una forma indirecta en los datos que se toman de los modelos, pero no hay ningún tipo de modelización de predictor, predictando de fenómenos, de forcing, solamente es el análisis de los mapas de temperatura. Y es esa perspectiva que yo indicaba antes, que es muy visual, o sea, muy influida por las técnicas de análisis de imágenes. Otro ejemplo que os voy a presentar es la reconstrucción del clima del pasado. Es decir, muchas veces tenemos en climatología datos que son muy parciales, que solamente cubren, por ejemplo, Europa o América del Norte, tienen muchísimos gaps en el tiempo, en el espacio, pero a través de esos, o a partir de esos datos parciales, lo que queremos es construir un campo global de temperatura que sea físicamente consistente. Y eso se puede hacer también con una red neuronal, como la que os expliqué hace unos momentos, y se puede testear, o se puede, digamos, sí se puede testear si este método puede producir realmente resultados razonables. Y este es uno de esos test. Aquí tomamos, por ejemplo, en el panel de la izquierda, un mapa de temperaturas en un año particular, no es importante en qué año. Artificialmente borramos datos de esas observaciones y nos quedamos solamente con una parte en América del Norte, en Europa principalmente, en América del Sur, e intentamos reconstruir este mapa con una red neuronal que ha sido entrenada con observaciones, evidentemente, pero que no incluyen este año. Y este es el resultado que muestra el panel de la derecha. Y si comparamos el panel de la derecha con el original, es decir, con la realidad, vemos que realmente el método produce un resultado muy razonable. Es capaz, solamente utilizando esta información parcial sobre América del Norte y Europa principalmente, de construir el mapa completo de temperaturas, en este caso de la temperatura de la superficie. Este era un ejemplo en el que hay un fenómeno del niño. En otro año en el que hay un fenómeno de la niña, pues el método también produce resultados muy satisfactorios. Se podría decir, bueno, ¿y para qué quiero realmente reconstruir datos del pasado? Pues, imaginemos que queremos realmente estimar las tendencias del aumento de la temperatura desde los últimos 200 años, por ejemplo. Realmente en el siglo XIX solo tenemos datos muy parciales. Realmente nos gustaría obtener una estimación de la temperatura global de manera que las tendencias que calculamos sobre esos 200 años sean homogéneas, es decir, se refieran a la temperatura realmente promedio global y no que sea una temperatura que vaya cambiando de región según las observaciones se van haciendo, están disponibles. Otra aplicación, esta vez de otro método diferente para reconstruir climas del pasado. Este es el método de los análogos, que también se incluye dentro de la familia de inteligencia artificial. A veces se conoce como el K-Nearest Neighbor. Bueno, esto es un método muy intuitivo, pero muy flexible. Realmente produce métodos bastante interesantes. Imaginemos que tenemos indicadores de precipitación sobre el Mediterráneo basados en anillos de árboles. Y solo tenemos realmente estos 4 o 5 datos de precipitación reconstruida en un año particular, por ejemplo, el año 1250. Al mismo tiempo, tengo también una simulación climática que no tiene ningún hueco, es temporalmente continua, etcétera. Y puedo mirar todos los mapas que el modelo climático
produce. Aquí he solamente representado 5, pero realmente tendría varios miles, normalmente. Al mismo tiempo, el modelo climático también produce campos, no solo de precipitación, sino de presión a nivel del mar. Y también puedo mirarme todos esos miles de campos que el modelo produce. Entonces, el método de los análogos lo que hace es intentar identificar en todos esos campos simulados de precipitación cuál es el más próximo, el más parecido a la precipitación solamente reconstruida en estos 4 puntos. Y probablemente a lo mejor encontraríamos un año en el que ese campo es el más parecido. Entonces tomaríamos, de acuerdo, la precipitación en ese año en el Mediterráneo tiene esta forma y la presión de nivel del mar sería también la simulada por el modelo al mismo año que el análogo. De forma que este método nos permitiría reconstruir a través de estos 4 puntos de precipitación la circulación atmosférica sobre todo el Atlántico Norte o el Mediterráneo. ¿Se puede testear este método? Pues sí, también se puede testear y lo hemos, por ejemplo, aplicado para la reconstrucción de la circulación en el Océano Pacífico realmente, aunque se puede aplicar globalmente. Y aquí os muestro los resultados de ese test. Este mapa muestra la correlación entre la presión a nivel del mar reconstruida con este método y la realidad. En este caso serían los reanálisis. En este periodo, desde 1930 a 1980, calculamos la correlación temporal en cada celda y vemos que, bueno, obtenemos realmente una correlación alta en el Pacífico Oriental. Los datos proxy, los datos de anillos de árboles que hemos utilizado para este ejercicio, eran todos de América del Norte. Es decir, el modelo es capaz de realmente producir resultados razonables en la zona donde tendría que hacerlo. Es decir, una skill en la reconstrucción en la zona en que realmente tiene una influencia sobre la localización de los datos proxy. Y bueno, quería también pasar a otro ejemplo que es realmente bastante interesante porque utiliza ya una combinación de redes neuronales. Ese método es el que utiliza precisamente el chatbot, el chat GPT del que utilizamos o del que mostramos un ejemplo al principio. Normalmente mucho más complicado. Y este método es realmente recomendable, es muy flexible, se puede aplicar para predicción, para reconstrucción de datos, para muchísimas otras aplicaciones. Tiene desventajas y la desventaja es que necesita un montón de datos muy importante para entrenarlo. Pero realmente vamos a hacer un resumen muy rápido de, digamos, en qué se basa este método y a presentar un ejemplo también. Bueno, esta es una red generativa antagónica. Lo que hace es genera muestras artificiales de datos que parecen provenir de una distribución de probabilidad de datos observados. Bueno, esto es una definición un poco técnica y he puesto otra definición un poco más de andar por casa, para que nos entendamos realmente. Es decir, son capaces de generar fotografías que parecen reales. Y otra vez vemos esta perspectiva visual en los métodos de inteligencia artificial. ¿Cómo es capaz una red generativa antagónica de generar estos datos que simulan una distribución de probabilidad empírica? Es decir, una distribución de probabilidad de datos observados. Bueno, pues son dos redes acopladas. Una red que es el generador y el discriminador compiten entre sí. El generador genera datos y los presenta al discriminador. Ambos son redes neuronales. Y el generador presenta estos datos artificiales junto con las observaciones y pregunta al discriminador si es capaz de discriminar entre los datos artificiales y los datos observados. Entonces, estas dos redes están compitiendo mutuamente. Y de manera que se van mejorando. El generador intenta producir datos artificiales que se parecen más y más a los observados
y el discriminador intenta ser cada vez más fino en esa discriminación. De manera que hay como una guerra evolutiva entre los dos y al final el generador es capaz de producir, en caso ideal, de producir datos artificiales que se parecen muchísimo realmente a los datos observados. Este tipo de redes empezaron, como dije, se empezaron a aplicar a fotografías y a vídeos, y de esta forma es como se pueden producir estas fotografías fake o vídeos fake que representan realmente fotografías que no existían en realidad, pero que se parecen mucho a las observaciones. ¿Cómo se puede aplicar este tipo de métodos a la climatología? Pues, por ejemplo, para el downscaling. El problema del downscaling, bueno, es para todos los aficionados o profesionales de la meteorología es un problema importante. Es decir, tenemos normalmente campos de precipitación o de temperatura que tienen una resolución baja. En este caso, pues muestro datos de precipitación sobre el Reino Unido producidos por el ICS a una resolución, bueno, relativamente baja en comparación con las observaciones que existen. Esta sería, digamos, las observaciones grideadas, un dato de precipitación de estaciones en los mismos días en los que se ha producido la predicción. Podemos utilizar todo el conjunto de datos de los ICS, no solo estos 4 días, sino, digamos, varios años, juntamente con las observaciones también, e intentar entrenar una red neuronal que sea capaz de hacer esta transición entre datos de baja resolución a datos de alta resolución. Y este es digamos, el producto final de lo que produciría una red generativa adversaria a una alta resolución. Podemos comparar este resultado con la realidad, que sería estas dos filas, el promedio, la fila entre medias y la fila de abajo, y vemos que es realmente bastante parecido, aunque hay también diferencias. Por ejemplo, aquí en este caso, en el 27 de enero del año 2019, la red no es capaz, digamos, de producir esta precipitación sobre East Anglia en el Reino Unido. Es decir, es un problema realmente difícil, pero en general este tipo de redes, como decía, son bastante efectivas y se están expandiendo muchísimo. Ahora hay un zoo tremendo en este tipo de redes GAN y para muchísimas aplicaciones. Esto solamente es un ejemplo de aplicación en climatología, pero estoy seguro que este tipo de redes son quizá el futuro en los métodos de inteligencia artificial. Otro ejemplo que quería enseñaros es bueno, la clasificación y también cómo la clasificación puede aplicarse a la predicción de extremos. Volvemos otra vez a los algoritmos de análisis de imágenes. Esto, digamos, lo vemos todos los días. Dado una imagen, ¿cómo puedo saber si hay un gato o un perro? Esto también lo hace una red neuronal, pero también métodos de clasificación, que son diferentes a una red neuronal. Cuando se entrenan, pues pueden decirnos si en esta foto hay un gato o en esta foto hay un perro, o hay cualquier otro tipo de objeto. ¿Cómo se puede, digamos, trasvasar o traspasar esta filosofía a la climatología? Bueno, pues muchas veces en climatología tenemos estos campos observados, da igual aquí ahora la variable que sea, puede ser viento, temperatura, humedad, la que sea. La pregunta que nos hacemos es, ¿este patrón o este mapa esconde realmente un extremo en el futuro? Ya no nos preguntamos si aquí hay un gato o un perro, sino si aquí hay escondido un extremo en el futuro, quizá en otra región. No tiene por qué ser ni esta misma región que está representada en el mapa. Esta, digamos, sería la traducción entre los métodos de tratado de imágenes a los de detección de extremos. Y en este ejemplo que voy a mostrar a continuación es el Random Forest, otro método también de clasificación que pertenece a los métodos de inteligencia artificial.
Bueno, muy rápidamente, someramente, un random forest es un árbol de decisión en el que toma una variable de entrada, en este caso solo hay una, pero puede haber muchas. Según el valor de estas variables, pues toma decisiones, es decir, si la variable A es menor que 4, pues toma el camino de la izquierda, si es mayor que 4, toma el camino de la derecha, etcétera, etcétera. Va tomando los valores de las variables de entrada para ir tomando decisiones en cada nodo y al final llegar a una predicción. La predicción puede ser, pues, hay un extremo o no hay un extremo. El Random Forest utiliza no solo un árbol, sino muchísimos árboles que se varían de una forma aleatoria para tener un poco más de estabilidad y al final toma la predicción de todos los árboles, el promedio de la predicción de todos los árboles para llegar a una predicción final. Este método lo hemos aplicado a la predicción de niveles del mar extremo en el Báltico, donde los predictores eran, pues puede ser la presión en la superficie o el viento, también la precipitación. Y lo interesante, bueno, aquí vemos un resumen de estos resultados. Por ejemplo, en esta estación, que es, puede ser Estocolmo probablemente, el método de Random Forest es capaz de producir los extremos de nivel del mar, los extremos están definidos como el percentil 95% o más, con una, digamos, una exactitud del 75%. Es decir, es capaz de identificar el 75% de los extremos, que es realmente bastante considerable, bastante razonable, teniendo en cuenta que el método es realmente muy sencillo, no tiene muchísima complejidad en la estructura. En otras estaciones alcanza también un nivel de bastante alto de predictabilidad, pero un factor, digamos, interesante de este método es que es capaz también de analizar la importancia de los diferentes predictores para el extremo del nivel del mar. Por ejemplo, en este caso de Estocolmo, pues es capaz de identificar que la presión a nivel del mar es el factor más importante y después el viento. Aquí entramos, o es, digamos, una ilustración del análisis de causalidad en estos métodos de inteligencia artificial, que realmente es un aspecto también muy importante y que, bueno, cada vez está volviéndose más importante y que no es nada fácil de atacar, sobre todo cuando se tiene, por ejemplo, una red muy complicada, como una red generativa adversaria, como vimos anteriormente, de realmente analizar cuál es el predictor que tiene más importancia en la predicción. Hay métodos que se están desarrollando, también algorítmicos, es decir, la misma inteligencia artificial sería capaz de identificar los predictores que son más importantes. Bueno, yo creo que este no lo voy a comentar porque, bueno, se nos está yendo un poco el tiempo y yo creo que estos resultados no son tan, bueno, tan importantes. Yo creo que, bueno, el último ejemplo en el que voy a mostraros es ya la predicción dinámica, que quizás sea el más interesante para la gente que está trabajando en meteorología. Y quiero dar una cita del director del Instituto Max Planck de Hamburgo, que dio una charla hace pues 3 o 4 semanas, y dijo claramente que Google podría superar la predicción meteorológica clásica, por ejemplo, de la AEMET, en 3 años. Bueno, pues eso es un poco un comentario que puede provocar algo de preocupación en todos los meteorólogos que están trabajando ahora, porque a lo mejor pues pueden verse, bueno, su puesto de trabajo puede verse comprometido en corto plazo, pero por ahora la predicción es todavía mejor. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de predicción. Y primero, otra vez especificar un poco la filosofía. En la predicción dinámica, pues también toma la misma filosofía de análisis de vídeos que hace Google, por ejemplo, o Facebook, de poder intentar predecir cuál va a ser el siguiente fotograma dentro de un vídeo.
pues estos mismos métodos pues adoptan esa filosofía e intentan predecir cuál va a ser el siguiente campo de temperatura cuando se conocen los campos anteriores. ¿Cuál sería el resultado para predicción? Esto lo voy a pasar porque si no se nos va el tiempo. Aquí tenemos una comparación de una predicción operacional y un método de inteligencia artificial también de la predicción del tiempo. Aquí lo que muestro es el error cuadrático medio promediado globalmente a lo largo de 2 años de la altura geopotencial a 500 milibares, obtenida con la predicción operacional, un método de predicción numérica del tiempo, el sistema integrado de predicción, también esta es la línea azul, y un método o varios métodos de inteligencia artificial. Bueno, aquí veis que la predicción operacional es claramente mejor todavía que la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es capaz de acercarse muchísimo al sistema integrado de predicción. Si miramos en otras variables, por ejemplo, temperatura, pues tenemos esta misma situación. La predicción operacional es todavía mejor, pero está realmente atacada por los métodos de inteligencia artificial. En predicción, en este caso, la inteligencia artificial es ya mejor que la predicción operacional. Hay razones, entonces, siendo meteorólogo, para preocuparse, quizá, de que, pues quizá en 3, 4, 5 años la inteligencia artificial pueda realmente producir predicciones que sean competitivas con los métodos clásicos de predicción dinámica con modelos dinámicos. Lo que realmente sería una sorpresa porque todos sabemos lo costoso que es un modelo de predicción dinámica del tiempo y todo el dinero y toda la inversión que es necesaria, que realmente pues sería entonces, quedaría obsoleta frente a los métodos de inteligencia artificial. Esto es más o menos es un detalle más del resultado que acabo de demostrar. Es simplemente una desagregación espacial de donde la inteligencia artificial, que sería la columna de la izquierda, donde están los errores en comparación con el sistema integrado de predicción. Realmente los errores aparecen casi en las mismas áreas, pero como hemos visto, el sistema integrado de predicción es todavía un poquito mejor que la inteligencia artificial. Y un aspecto importante también, como decía, es el análisis de la causalidad, que los métodos de inteligencia artificial también son capaces de ofrecer. En este caso nos podemos preguntar cuál es la región de influencia para las predicciones de la temperatura sobre Londres, en este caso. Mirando la predicción a 1 día, a 3 días o a 5 días, y definimos esa región de influencia como la derivada con respecto a los predictores del error en la temperatura en Londres, en ese celda en particular. Esto está promediado sobre todos los predictores y vemos que ese gradiente del error cuadrático medio nos indica que el área de influencia es realmente muy razonable. Para Londres pues está centrada en el Atlántico Norte. Para las predicciones a más largo plazo, 5 días, pues se extiende más, incluso en América del Norte. Es decir, este es un resultado realmente muy, muy, muy razonable del análisis simplemente de la red neuronal, en este caso, que está produciendo esta predicción. Estos son los métodos que se utilizan para, la predicción temporal. Como explicaba anteriormente, los métodos que intentan predecir el siguiente fotograma, pues están basados también en redes neuronales, pero un poco más complicadas. Son una red, por ejemplo, en este caso, una red neuronal, la Long Short Term Memory, que son varias redes neuronales que, son recurrentes. Es decir, que el input de una se retroalimenta a sí misma y se mezcla con el input de ella misma. En este caso sería, desde un punto de vista estadístico, sería la versión de inteligencia artificial de una cadena de Markov o de un proceso autorregresivo. Es
es decir, como explicaba antes, el output de la red neuronal, pues vuelve otra vez y se mezcla con el nuevo input, y son capaces entonces de capturar la estructura de autocorrelación que hay en las imágenes o en las series temporales y producir una predicción para el siguiente paso de tiempo. Bien, pues entonces ya estoy casi llegando al final y quería solamente hacer un listado de todo lo que no he podido, todo lo que se quedó en el tintero, todo lo que no he podido, digamos, nombrar, pero que puede ser interesante para alguien que quiera meterse más en estos métodos de inteligencia artificial. Una aplicación muy importante ya en climatología, más que en meteorología, es la parametrización en modelos climáticos. Es decir, por ejemplo, módulos de parametrización en un modelo climático que representa, por ejemplo, las nubes, la producción de nubes, que realmente consumen muchísimo tiempo de cálculo, pues se pueden sustituir por modelos de redes neuronales que son más efectivos, y que realmente pueden producir casi el mismo resultado. Hay otros modelos también métodos de inteligencia artificial que prácticamente no he mencionado en esta charla, que están basados en kernels, que buscan también, digamos, la similitud entre imágenes o entre observaciones. Y uno muy importante es el Support Vector Machines, que bueno, es un método también muy flexible y desde un punto de vista bastante efectivo. O la regresión de procesos gaussianos también, para interpolar observaciones o para extrapolar observaciones también, con un poco de cuidado. Otro tema que prácticamente solamente he esbozado, pero que es muy importante, es el análisis de la causalidad, y que se realiza, por ejemplo, en una red neuronal, cortando los enlaces que hay entre algunas neuronas y analizar cómo impacta ese enlace entre algunas neuronas en el resultado final. Eso nos puede dar una imagen de cuál es el predictor que realmente es más importante para una determinada predicción. Y un punto final del que no he nombrado en absoluto es inteligencia artificial usando también información física. Por ejemplo, sabemos que para algunas aplicaciones los datos tienen que satisfacer leyes de conservación, la conservación de la energía, la conservación de masa, etc. Y una red neuronal tal cual, simple, pues no va a producir no va a satisfacer esta conservación, esas leyes de conservación. Sin embargo, hay métodos que sí que pueden incorporar o obligar a las redes neuronales o a otros métodos de inteligencia artificial a satisfacer estas leyes de conservación física y entonces acercarse más, digamos, a los modelos de simulación numérica que se basan en las ecuaciones realmente físicas. Muy bien, pues ya con esto solamente agradeceros el haber estado escuchándome y hacer un poco de publicidad de este proyecto europeo, CLINT, que tiene como objetivo el análisis de extremos climáticos en inteligencia artificial. El que tenga interés pues puede ir a esta dirección de internet y obtener quizá un poco más de información sobre este tipo de métodos ya aplicados al análisis de fenómenos extremos. Bueno, pues muchas gracias y estoy hoy a vuestra disposición para preguntas o comentarios o bueno, cualquier tipo de discusión que queráis. Muchas gracias a ti, Eduardo. Realmente nos has dado, yo creo, una panorámica amplia y además con un esfuerzo que es de agradecer por hacernos comprender las ideas básicas, ¿no? Un lenguaje asequible, lo has esquematizado y, bueno, es impresionante todas las posibilidades que se abren para la inteligencia artificial, algunas de las cuales ya están prácticamente funcionando y otras habrá que verlo, ¿no? Seguro, seguro. Que si tenemos años de vida veremos maravillas, ¿no? Y... Y bueno, yo antes de que vea manos levantadas para pedir la palabra, un comentario así, bueno, me ha surgido, en fin, muchas reflexiones, pero una de ellas se me ocurre que ese destino fatídico que has dado a entender para la predicción, ¿no? La posibilidad de que las redes neuronales o la inteligencia artificial que consigan mejorar las predicciones que se hacen con los modelos dinámicos. Es curioso cómo, pensaba yo, eso podría entenderse, ¿no? Como una especie de venganza
de los viejos predictores. Es decir, si echamos la vista atrás, en los inicios de la predicción eran los humanos con su inteligencia, ¿no?, artificial, natural, pero al fin y al cabo basada en los mismos fundamentos que intenta replicar la inteligencia artificial, analizando patrones, todo eso lo que se entendía como, no sé, yo recuerdo un profesor que tuve en el curso de meteorólogos, que era un predictor, era Font, el hijo del afamado climatólogo, Sí. y ese hablaba del querer de la mano, cuando comentaban los mapas de predicción, como indicando que el predictor experto tenía una especie de arte de intuición casi artística, con conceptos, claro, que nosotros expresamos de esa forma, ¿no? Un poco ver la simetría, la continuidad, hasta la belleza, ¿no? Todo eso. Y en cierto modo, las redes neuronales, en su renuncia a partir de las leyes básicas físicas, que es lo que hacen los modelos dinámicos. Los modelos dinámicos o de predicción se basan en el enfoque opuesto, como se sabe, es partir de las leyes básicas de la física y utilizar los ordenadores para hacer muchos cálculos, pero olvidándose de analizar patrones y de todo eso. Eso lo hacemos luego los demás. Y sin embargo, ahora las redes neuronales, claro, es que son como sucesoras de los humanos, mucho más potentes en cuanto a capacidad de cálculo. Y bueno, ahí hay una batalla, por lo que nos has indicado, que están todavía las espadas levantadas y no sabemos lo que pasará. Pero bueno, yo tengo que decir, supongo que como muchos que hemos estudiado la física, que es una ciencia bellísima, que está en los fundamentos, además, de la comprensión del mundo, si realmente, y tú también lo has indicado, perdemos la pista completamente a en qué se basa lo que se predice, hay una parte, desde luego, que como humanos, el satisfacer nuestra curiosidad del porqué de las cosas, nos van a dejar un poco inalvis, ¿no?, las redes neuronales, porque simplemente van a dar un resultado, pero no vamos a, digo, en ese enfoque, aunque has comentado otras que se hace un análisis de causalidad, etcétera, que iría más en ese sentido, del ver el porqué de las cosas, ¿no? En eso las redes neuronales, en principio, aunque hay algunas que se pueden especializar en eso, podrían dejarnos un poco, pues eso, lo que tú has dicho, la intuición visual, el patrón global y tal, pero luego el mecanismo de relojería, el desmontar el reloj, ¿no? Que siempre se ha dicho que es que el físico es alguien que ve el reloj que funciona y lo que quiere es desmontarlo a ver cómo funciona exactamente, ¿no? El reloj se nos va a quedar ahí montado, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, sí, realmente has resumido muy bien la crítica que se hace a este tipo de modelos, bueno, que no son capaces de entender los procesos. Es lo que, bueno, se oye muchamente, lo oigo mucho aquí, que estos métodos realmente no conocen la ecuación de Navier-Stokes ni nada de eso. Es cierto, eso, digamos, no se puede negar que eso es así, pero yo también quería criticar un poco esa opinión o esa perspectiva. Quizá a lo mejor nosotros, cuando pensamos que entendemos los procesos porque somos capaces de escribir ecuaciones, no sé hasta qué punto nos estamos engañando nosotros mismos. Esto es una cuestión ya filosófica que realmente trasciende toda la discusión sobre meteorología y climatología, sino va más digamos, a la filosofía de la ciencia. Y por eso no quería, bueno, no vamos a extendernos mucho, pero sí quería mencionar, por ejemplo, bueno, el caso claro de las leyes de la gravitación. Empezamos con la historia de los planetas, con los epiciclos, luego la ley de Newton de gravitación y luego la ley la teoría de la relatividad general. Si comparamos la ley de Newton con la teoría de la relatividad, son totalmente diferentes, tienen una estructura totalmente diferente. Entonces, desde nuestra perspectiva del siglo XXI podemos decir, bueno, la ley de gravitación realmente la entendía Newton. O sea, Newton entendía la realidad o realmente, bueno, sabemos desde esta perspectiva que no entendía la realidad. Digamos, él había hecho una ley, la ley de gravitación, que ajustaba muy bien las observaciones, pero que realmente era falsa. Este es un ejemplo realmente extremo, pero también, digamos, nos hace preguntar, es dentro de nuestra cabeza limitada, dentro de nuestra forma, de nuestra perspectiva limitada, ¿sería posible que realmente el progreso científico
es solamente un desarrollo de leyes, bueno, de modelos que ajustan las observaciones, pero que realmente no sabemos si describen la realidad tal como es o no, si realmente existe la realidad, ¿no? La ley de gravitación universal, la ley de relatividad general, sabemos que no puede ser correcta porque no es compatible con la mecánica cuántica. O sea que, digamos, ahí hay aspectos filosóficos muy sutiles y criticar, digamos, de plano, es decir, los métodos de inteligencia artificial, como decía antes, son tontos, no entienden, nosotros entendemos. Bueno, no sé muy bien si nosotros realmente entendemos lo que queremos entender. Sí, por supuesto, eso también es así. Pero al menos, bueno, tenemos la belleza de las ecuaciones, que es verdad que dependiendo del estado de desarrollo de la ciencia, ha habido que irlas cambiando prácticamente muchas, ¿no? O casi todas. Ese ejemplo que tú dices, desde luego, está muy bien traído con la evolución de la gravitación, porque encima la propia estructura de las ecuaciones de relatividad general es que ni siquiera son, ya entra en que la propia estructura del espacio-tiempo hay que determinarla, que es lo que presupone el plantear las ecuaciones. O sea, es una ecuación en realidad que parece una ecuación normal, pero como sabes, tiene una estructura, digamos, no sé cómo decirlo, ontológica, muy especial, muy distinta, ¿no? Pero bueno, voy a dar paso a que veo aquí la mano de José Prieto. Adelante, José, cuando quieras. José Ignacio. José Ignacio. Adelante, José Ignacio. ¿Me oye? Parece que José Ignacio no está. Bueno, veo aquí a Ángel Rivera. Adelante, Ángel. Cuando quieras, Ángel. Ángel. Sí. Sí, adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Me ha parecido fascinante tu presentación. Yo me dedico mucho tiempo a la operatividad de predicción y vamos a hablar un poco de operatividad. Fíjate que siempre se ha dicho que un predictor experimentado puede añadir un poquito, quizás los modelos numéricos, sobre todo en fenómenos extremos, si conoce un poco las pautas de comportamiento de distintas configuraciones, si es experto en el tema y tal. Y es un paradigma que todavía estamos manteniendo un poquito, aunque yo creo que cada vez menos, ese valor añadido del predictor experto a los métodos tradicionales dinámicos. Lo que me pregunto es, en estos nuevos sistemas, ¿puede haber lugar para algún valor añadido por una persona experta, no ya en métodos, digamos, dinámicos tradicionales, sino en este tipo de metodologías? ¿O van a contribuir para fenómenos extremos a los predictores operativos, a los predictores humanos? Sería un poco ya rizar el rizo, ¿no? Sería complementar la inteligencia artificial con la inteligencia humana, o sea, al revés de lo que... Bueno, yo desde mi conocimiento, o sea, de lo que yo he oído y lo que he experimentado, no he encontrado ese caso. Es decir, lo que propones de realizar una predicción con un método de inteligencia artificial y luego modificarla con el conocimiento de experto, digamos que sería, yo creo que la descripción correcta. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Y no puedo darte ningún ejemplo de eso, pero bueno, sería quizá interesante. Yo lo vería más espontáneamente, sí, como una respuesta espontánea, quizá más como una forma de analizar la red neuronal o el método que estés aplicando, por ejemplo, con casos extremos, con casos en los que el predictor operativo, digamos, la persona humana, es capaz de ver un fenómeno extremo mejor que el modelo dinámico, por ejemplo, y entonces analizar si el modelo o el método de inteligencia artificial es capaz de hacerlo también o falla y por qué. Dentro de ese campo yo sí que vería una contribución más interesante. Pero de una forma operativa, la verdad es que no te puedo dar una respuesta porque no he oído nada en esa dirección. Claro, es que yo entiendo también que creo que este tipo de métodos también pueden sufrir algunos sesgos. Por ejemplo, también podría dar una conocerse previamente el tipo de sesgo que tiene ese método de inteligencia artificial para que alguien, digamos, pudiera añadir algo. A mí también me parece muy difícil, lo veo muy complicado eso. Pero bueno, estoy tratando de ver si se puede salvar todavía al predictor operativo de alguna manera, un nuevo predictor operativo, por supuesto,
no, Sí, no sí. el operativo. Bueno, sí, se podría incorporar, por ejemplo, la opinión del experto como un predictor adicional, por ejemplo, independientemente de una información independientemente a las observaciones, y de forma que esa información también es utilizada por el método de inteligencia artificial. En principio sí sería posible. Yo no le veo sin ningún problema fundamental, pero no he visto ninguna aplicación sobre eso. Pero bueno, es una idea interesante. Es una idea interesante. De todas maneras, también debería mencionar que, bueno, os he presentado algunos ejemplos de métodos, pero son los ejemplos que han tenido éxito. Muchas veces, bueno, cuando no se tiene éxito, se aplica un método y no funciona en absoluto, se lo calla uno y muy pocos casos en un paper puedes leer, pues sí, hemos aplicado el método tal o el método cual y no ha funcionado y nos hemos ido por otro. Es un caso, yo creo que mucho más frecuente de lo que parece, y eso indica también que el análisis el saber por qué un método funciona y otro método no funciona, pues puede ser una cuestión muy complicada. Y a lo mejor, digamos, el input de un experto pues sí que puede ayudar a saber por qué un método en particular pues falla cuando realmente no tendría que fallar, por decirlo de alguna manera. Estupendo, Eduardo. Pues muchísimas gracias. Es un De nada, tema fascinante. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Sí, realmente, claro, la participación, digamos, humana, estaba pensando yo, ¿no? Al hilo de lo que estabais hablando, ¿no? Yo creo que, al menos hoy en día, porque claro, las posibilidades de estas tecnologías ya cuando pasen muchos años no las podemos, yo creo, ni siquiera, no sé, casi ni prever, ¿no? A medida en que la inteligencia artificial parece que está en condiciones de replicar, yo diría que todas las funciones cognitivas humanas conocidas, cognitivas, digo. Es evidente que la inteligencia artificial, si vamos más allá, no está en condiciones porque no es consciente. Ese es otro tema sobre el que a lo mejor si hay tiempo al final quería que comentáramos algo, ¿no? Porque esa yo creo que es la gran barrera que hay ahí y que puede, depende cómo se resuelva eso, no sé, puede que incluso estén en juego incluso, vamos, muchas leyes físicas o principios físicos hasta desconocidos. Se me ocurre a mí, es decir, ¿es posible hacer máquinas que sean conscientes propiamente, que tomen decisiones libres? Porque es evidente que toda la inteligencia la llamamos inteligencia artificial, pero en realidad son algoritmos que están programados, bla, 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 y que en principio serían siempre perfectamente replicables. Es decir, tú tienes el mismo software, por muy inteligencia artificial que se llame, le mete los mismos datos y tal en dos máquinas y tal, y eso funciona exactamente igual, porque ahí no hay de verdad propiamente lo que entendemos por decisiones libres. Algunos, por supuesto, niegan que existan decisiones libres también en el ser humano, tal. Pero ahí entramos en cuestiones muy profundas, pero todos tenemos una idea intuitiva clara de lo que es la conciencia, ¿no? Todos, la mayoría al menos de los humanos, nos sentimos conscientes. Es decir, por ejemplo, si algo nos duele, sabemos que una cosa es el dolor que nosotros sentimos y otra cosa es que nos expliquen, pues ha llegado un estímulo nervioso de aquí, que te has quemado el dedo, el nervio subió, te afectó no sé qué zona del cerebro, el tal, y tú por eso dijiste, ay, qué dolor. Vale, eso lo puede hacer igual una máquina, pero yo he sentido el dolor. Hay algo, los qualia, hay algo cualitativo, único, que los humanos coincidimos, la inmensa mayoría, algunos a lo mejor niegan también eso, que por ahora, que sepamos, no lo tiene ninguna máquina, ¿no? Por muy inteligencia artificial que se llame. Pero antes de eso, yo creo que en el tema de la predicción que hablamos, y quizá otros, desde luego en decisiones de calado ético, imagino que siempre la intervención humana, bueno, no sé ya si siempre, al final tenemos los humanos que tomar decisiones. Es decir, hablando de la predicción, si tenemos que informar a Protección Civil, si no sé qué, ahí parece que la interacción humana no te puedes fiar absolutamente de lo que te diga una máquina. Luego está otro tema también, que es que puede haber varias máquinas o varios sistemas que den soluciones distintas, como pasa, por ejemplo, con la predicción por conjunto, la predicción clásica digamos, por ordenador, que se llamaba antes determinista, un nombre un tanto quizá pretencioso, entiendo yo, porque no es propiamente determinista, pero bueno, el caso es que ahora ya se habla de predicción probabilística y tal, claro, porque evidentemente hay parámetros y cosas ahí que uno toma decisiones a priori aplicar. Creo que algo así sigue pasando en la inteligencia artificial. Puede haber distintos tipos de redes neuronales, alimentarlas con distintos datos, no te van a dar todas exactamente lo mismo. Entonces, a lo mejor el agente humano al final, sobre todo en predicciones que tengan unas consecuencias éticas importantes, no te puedes lavar las manos ahí, en fin, o sea que hay. Pero bueno, vamos a seguir
si os parece, porque estos temas dan para mucho todos ellos, y doy la palabra a Víctor Omar. Víctor Omar, por ¿Me favor. oís? Sí, Sí, buenas tardes. perfectamente. Buenas tardes. Hola. Perfecto, pues nada, Eduardo, muchísimas gracias. Hacía tiempo que no nos veíamos. Muchísimas gracias, es un verdadero placer escucharte otra vez. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en relación a esa batalla entre los métodos. Originalmente eran, lo llamamos estadísticos, posteriormente los dinámicos, ha sido el reinado de los métodos dinámicos y parece que ahora están otra vez amenazados por métodos estadísticos. Yo creo que en el ámbito de la climatología no van a tener rival por la naturaleza de la información que se maneja. Creo que en breve, si no ya estamos en la nueva era. Por la parte de predicción meteorológica, no me atrevo a hacer predicciones porque esto se está grabando y con demasiado poco tiempo puedo quedar muy mal. Lo que sí te voy a preguntar es por la asíntota. Dices que en 3 años, bueno, que ha habido proyecciones, otros se han atrevido a que en 3 años estos métodos puedan ganar a los métodos deterministas o dinámicos de predicción meteorológica. Los que somos de la fe dinámica nos resistimos a ese escenario y queremos buscar alguna luz de esperanza. Vamos a ver, la pregunta concreta es, ¿tú crees que en la asíntota de la mejora última de los métodos dinámicos y la mejora última de los métodos de inteligencia artificial, estoy hablando dentro de 15 años, 20 años, ordenadores cuánticos, mejores observaciones, ¿crees que el límite superior de la predicción dinámica es peor que el de la predicción a través de métodos de inteligencia artificial, atendiendo a la naturaleza de lo que estamos prediciendo? Muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta muy difícil. Una predicción. Bueno, yo no vengo del campo de la predicción numérica del tiempo. Y por eso quizá mi impresión no sea la correcta. Pero, digamos, la impresión que yo tengo mirando hacia atrás, cuál ha sido el progreso de los métodos de predicción, bueno, ha sido lento, es un proceso farragoso. Como decía antes, se necesitan muchas inversiones, cada vez un ordenador más grande, sean datos de satélite, de boyas, de todo tipo. Y bueno, y el límite de predicción, bueno, cuando éramos pequeñitos, ¿verdad, José Antonio? Pues a lo mejor estaba cuando Mariano Medina anunciaba el tiempo, pues eran 1 día, 2 días. Y ahora quizá pues esté a 5 días, 6 días, de ese orden, ¿no? Es decir, en 30 años o en 30 o 40 años el límite, bueno, ha aumentado un poquito claramente, pero digamos no de una forma espectacular. Estoy de acuerdo que es un problema muy difícil. O sea, la atmósfera es un sistema, digamos, diabólico para predecir. Pero yo sería un poco escéptico de que ese límite de 5, 6 o 7 días en algunas situaciones pueda ser expandido significativamente. Yo tengo serias dudas. Pero no solo incluso con los modelos de predicción numérica del tiempo, sino también con los modelos climáticos en general. En la predicción decenal, en la predicción estacional, bueno, prácticamente no hay ningún progreso y hay un montón de gente, de grupos y de simulaciones y bueno, el skill es prácticamente nula. Entonces, bueno, los métodos de inteligencia artificial es quizá una esperanza, es una esperanza blanca. Acaban de empezar, han empezado muy fuerte, llegarán también a esa saturación o chocarán contra el límite de realmente el sistema a lo mejor no es predecible. Eso es lo que dice siempre mi antiguo jefe, bueno, que ya está jubilado, cuando me pregunta, ¿y qué estás trabajando ahora? Bueno, pues me he metido en métodos de inteligencia artificial para intentar predecir extremos. Y él dice, bueno, pero si eso no es predecible. Estás perdiendo el tiempo. O sea, no ya desde el
sistema, digamos, el modelo de computación clásico o método de inteligencia artificial. Él cree que el sistema natural es impredecible. Entonces, si es así, pues llegarán los dos métodos, en el caso óptimo, a chocarse contra esa barrera que no va a ser posible de superar. Pero hasta ahora, bueno, como decía José Antonio, todavía está el jurado, pues no ha salido, está todavía decidiendo, pero yo sería un poco más escéptico en relación con los métodos clásicos de predicción. Realmente la razón es que no he visto, eso, como decía, un progreso espectacular relativo a todos los recursos que se han invertido. Muchas gracias, Víctor. Veo aquí otra mano. Diego Carrió. Adelante, Diego. Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Muchas gracias, Eduardo, por tu me ha encantado. Y bueno, lo mío básicamente es más que nada una pregunta, una duda. No soy experto en inteligencia artificial y bueno, es más, sí, una duda, a ver si me puedes ayudar. Por lo que tenía entendido, vale, los métodos de inteligencia artificial básicamente, pues tú construyes matemáticamente una función de coste, ¿no? Y la minimizamos, ¿vale? Normalmente pues hacemos unas simplificaciones y encontramos estas funciones de coste que son cuadráticas y entonces nos resulta más fácil minimizar. Entonces, para hacer eso, tenía entendido, ¿no?, que se usan mucho linearizaciones. Entonces, para fenómenos o hacer predicciones de procesos altamente no lineales, por naturaleza de cómo está escrito el algoritmo, no estoy seguro si son óptimos las maneras de estos algoritmos de inteligencia artificial. No sé si me puedes ayudar a entender un poco más en este tema o qué Bueno, opinas pues, de esto. bueno, voy a intentar un poco dar mi opinión también, que es solamente una opinión. Sí. Sí tienes razón que, digamos, la mayoría de las funciones de coste que hay que optimizar, pues tiene esa forma cuadrática, o sea, de diferencia entre observaciones y predicciones, pero no siempre es así. Digamos, hay otros casos en los que, bueno, por ejemplo, en el caso de clasificación, pues es otro tipo de función de coste, digamos, dentro de bueno, pues hay que analizar la matriz de confusión, creo que se dice así en castellano, no sé exactamente. Sí. Es decir, dentro de cada problema en particular, pues esa función de coste puede tener diferentes formas. Pero son matriciales, ¿no? Normalmente todo la álgebra que se utiliza para resolver son matriciales, ¿no? Bueno, sí, es una definición así muy general, pero yo creo que yo diría que sí, entiendo lo que quieres decir. Lo digo porque que cuando usas matrices, ya claro, tú lo que haces es jugar con transformaciones lineales, ¿no? Hablando de espacios vectoriales y tal. Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Digamos, el que sea matricial te refieres a que sean operadores en un espacio vectorial, o sea, operaciones lineales. Bueno, en ese caso sí serían lineales, pero digamos, tú puedes trabajar con una matriz, puedes utilizar, por ejemplo, una función no lineal de una matriz también. Sí. Digamos, no estás constreñido a utilizar una métrica, digamos, a transformaciones lineales. De hecho, bueno, por ejemplo, te digo, hablo un poco intentando interpretar lo que me quieres decir y a lo mejor no es correcto, pero por ejemplo, uno de los métodos que nombré, el Support Vector Machines, que realmente lo que hacen para la clasificación es transformar los datos a un espacio de mayor dimensión, a una mayor dimensión ficticia. Esas transformaciones del espacio observado al espacio ficticio son altamente no lineales. De acuerdo. Para poder conseguir una clasificación lo más limpia posible entre grupos, ¿no? Ahí, por ejemplo, esa crítica, digamos, que estás haciendo, pues creo que no sería aplicable. Pero en general, intentando entender por dónde vas,
sí, hay un problema, por ejemplo, en el cálculo del gradiente de esas funciones cuadráticas. Sí. En alguno de los métodos ese gradiente desaparece, digamos, se hace muy pequeño, de forma que es muy difícil buscar el mínimo dentro de ese espacio de parámetros. Sí. Es decir, es un problema matemático, bueno, sí, complicado, sobre todo cuando la estructura de la red es grande, se hace grande. Y entonces, pues hay que utilizar apaños, ¿no? Como se suele hacer algún método, meter algún método intermedio, o por ejemplo, en Random Forest, la filosofía que utilizan es utilizar muchos árboles con variaciones estocásticas, realmente para evitar realmente que que en esa búsqueda del mínimo te metas en una zona de un mínimo local que realmente no es la solución adecuada. Claro, claro, sí. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Diego. No veo manos levantadas ahora, realmente ya estamos en tiempo ya bastante avanzado. Pero bueno, yo es que no me resisto a plantearte a ver qué opinas tú de la otra gran perspectiva que antes estaba intentando esbozar, ¿no? El tema de, y sobre esto hay opiniones que difieren los expertos, y yo creo que ya entramos en cuestiones un poco filosóficas profundas, pero bueno, es importante, creo yo, por lo menos, no sé, por lo menos interesante, no sé si tiene mucho sentido, pero que es un poco divagar. En la línea esa también asintótica que hablábamos antes, pero en otro contexto, ahora todavía más asintótico. Es decir, la inteligencia artificial, ¿qué opinas tú sobre la posibilidad de que realmente llegue a replicar todas las capacidades humanas? Entonces sea verdaderamente consciente, tome decisiones libres y dado el enorme potencial que es evidente con la potencia de cálculo de las máquinas que tenga, que llegue incluso a dominarnos, porque ha habido gente, y no son ningunos de estos de literatura, de esta fantástica, de ficción sin fundamento, no, personas con fundamento que llevan años que alertan sobre eso, que hay un riesgo muy serio para la humanidad de que las máquinas, a través de la inteligencia artificial, lleguen a acabar dominándonos en un escenario, digamos, propio de película de ficción completamente distópica, pero algo así. Esa posibilidad, quiero decir, al menos como tal posibilidad, por lo que conocemos hasta ahora de las leyes físicas y la matemática que conocemos, no podemos excluirla a priori. No tenemos ningún principio hasta ahora que nos proteja frente a esa, digamos, posible singularidad. Es decir, de que realmente las máquinas lleguen a acabar dominando a la especie humana e incluso en el caso más desfavorable, digamos, sencillamente prescindiendo de nosotros o al menos pues apoderarse de los recursos del planeta y seguir sus propios propósitos a su forma, ¿no? Al ser muy superiores en potencia. A ver, si esto es un poco, ya te digo un poco, ¿cómo ves tú eso? Bueno, pues digamos, desde el punto de vista filosófico que has adoptado también, yo me preguntaría dónde surge la consciencia. Digamos, porque antes indicabas, el ser humano es consciente de lo que es. ¿Dónde surge esa consciencia? ¿Surge simplemente porque el cerebro humano es simplemente el tamaño, el número de neuronas, el número de conexiones? ¿Es un fenómeno, digamos, colaborativo? Simplemente como decía, por el gran tamaño de las conexiones surge espontáneamente la consciencia, o se necesita algo más. Es decir, no solo el número de conexiones o número de neuronas no es suficiente, sino que el hardware también es necesario, ¿no? Hay una de las opiniones de Penrose, de este famoso físico, él dice que sí, que el hardware es necesario y que realmente el cerebro opera cuánticamente. Es decir, la consciencia surge como fenómeno cuántico. Sería digamos, es una teoría súper bella, ¿no? Si fuera realidad. Pero si no, digamos, obviando esa posibilidad de que es solamente el número de conexiones y la naturaleza de esas conexiones es indiferente, solamente el número, pues es como decías tú, llegará un momento en que las máquinas sí que puedan desarrollar la consciencia una vez que sobrepasen, digamos, ese umbral de tamaño y de complejidad. Yo no veo cómo se puede negar esa posibilidad.
aceptando que realmente el hardware no es importante. Lo que pasa que, bueno, yo creo que hasta ese límite está muy, muy alejado. El cerebro está tan bien construido, el número de neuronas, el número de conexiones es tan grande y trabaja energéticamente tan efectivamente, es tan efectivo que yo creo que ningún ordenador será, bueno, próximamente, en las próximas décadas, será capaz de sobrepasarlo en ese sentido. Claro, en otros, digamos, en cálculo, etcétera, evidentemente ya lo vemos que sí son mejores. Pero en temas de si las máquinas pueden ser capaces de desarrollar una conciencia, mi opinión es que a muy largo plazo sí. Eso, digamos, yo no veo ninguna razón para negarlo hoy por hoy, pero ese largo plazo es bastante largo, creo yo. O sea, digamos, Vale, para muchas gracias. nosotros no nos tiene que No, preocupar, creo. puede que no nos... Sí, bueno, aunque esta gran singularidad, quiero recordar que algunos lo ponían hacia 2040, que tampoco falta tanto. Yo sobre ese tema, simplemente por dejar aquí mi opinión y si quiere intervenir más gente, mi opinión personal es que eso no va a ser posible, pero naturalmente eso depende de las ideas casi filosóficas o metafísicas que uno tenga. Pienso que hay algo en la línea de lo que dices tú de Penrose, algo que no sabemos bien lo que es profundamente singular en la conciencia, que no lo conocemos, eso es verdad, porque no está formulado, no aparece en ningún lado, en ninguna de las leyes que conocemos, pero soy de los que piensan que hay algo profundamente singular, único, y que es posible también que si se descubre o quizá no se agote del todo, pero si al menos se vislumbra mejor y aparece, se incluye en el marco, digamos, de la matemática, la ciencia matemático-física, eso conduzca a ese gran paso también que falta en la física, porque en este momento hay un problema en el fundamento de la física, como es sabido, entre la compatibilidad entre relatividad general, por simplificar, y la teoría cuántica, que son irreconciliables tal como están, y sobre eso llevan muchos años, decenas de años trabajando los mayores genios que da el planeta, digamos, y no consiguen realmente superar esa dificultad. Entonces yo soy de los que piensan que probablemente es que estemos ya en un límite en que va a entrar en cuestión precisamente cuestiones como la propia conciencia o el origen propio de la libertad, digamos. Pero claro, eso es una perspectiva. Luego estaría la perspectiva, digamos, más quizá llamada reduccionista o que iría un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? Que la conciencia es simplemente una cuestión de más conexiones neuronales, etcétera, etcétera, y que ese límite se pueda sobrepasar. Pero simplemente yo creo lo dejamos ahí porque estamos Muy bien. ya próximos a la 1:30. Me parece que todos estarán de acuerdo. Ha sido una charla fenomenal y también hemos tenido una charla muy interesante. Y nada, por mi parte, simplemente no darte de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación cuando quieras y convocar a todos los asistentes a nuestra próxima cita en el aula moral. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.